Esta es la solución para la tarea número 2. En este caso yo voy a utilizar el número de lista 00, es el cual ustedes tienen que estar cambiando continuamente. Y para este caso, en el primer ejercicio voy a resolver solamente la primera parte que dice que hay que calcular la distancia entre los siguientes puntos. Voy a calcular solamente del punto 1 al punto 2. Para lo cual, primero voy a poner mis coordenadas. El primero es 2,3, que el punto se encontraría en esta parte. Este sería el punto 1, es 2,3. Y el punto 2 está en -3, -8. Entonces, -3, -8 está justo aquí. Y le ponemos punto 2, es -3, -8. Ya tenemos ahí nuestros dos puntos. Y lo que nos pide es calcular la distancia. Yo simplemente voy a colocarla en rojo para ver qué es lo que estamos calculando. Ahí está, esa es la distancia que vamos a calcular. Y recordamos que la fórmula para calcular distancias formadas por dos puntos que no son paralelas ni al eje X ni al eje Y es distancia igual a raíz cuadrada de x2 menos x1, esto al cuadrado, menos y2 menos y1 y también esto al cuadrado. Calculamos entonces la distancia. Recuerden primero colocar los nombres de cómo vamos a tomar las coordenadas. Para este caso yo voy a poner este como x1, y1 y este de aquí x2, y2. Calculamos entonces, lo único que tengo que ir haciendo es vaciar la información que yo acabo de generar en la fórmula que está ahí. Veo quién es x2, es -3. Y voy a poner el menos de la fórmula. Recuerden no confundirnos con ese signo negativo. X1 es 2. Como no tiene signo, así lo voy a colocar y esto lo pongo al cuadrado. Menos Y2. Y2 es -8. Aquí hay un pequeño error. Aquí es más y aquí también es más. Ahí, ahora sí estamos bien. -8 menos y1 que sería 3 y esto al cuadrado. Ok, entonces tenemos distancia igual a esta suma que tenemos ahí, -3 menos 2, como habíamos dicho al inicio. Cuando tenemos signos iguales es una suma, en este caso es una suma negativa, por lo tanto me da -5 y esto queda al cuadrado. Más, lo mismo sucede en el otro lado. Tengo una suma negativa porque los dos signos son iguales. Entonces, -8 menos 3 me da menos 11. Y esto al cuadrado. Distancia igual, 5 al cuadrado es 25. Y del otro lado tenemos 11 al cuadrado, que sería 11 por 11, lo cual nos da 121. Lo que sigue ahora es hacer esa suma que está dentro de la raíz. 121 más 25 me da 146. Y finalmente le voy a sacar la raíz, recordando que para eso voy a utilizar mi calculadora para que sea más rápido. Y raíz de 146 es 12,08 unidades. Entonces ya tenemos la distancia del punto 1 al punto 2. El mismo procedimiento se realiza para calcular la distancia entre el punto 3 y el punto 4, el punto 5 y el punto 1. Para el caso del segundo ejercicio, nos pide encontrar el perímetro del triángulo cuyos vértices son A, B y C. Lo mismo, coloco mis coordenadas
Y lo que tengo que hacer en este caso prácticamente es lo mismo que hice en el primer ejercicio, solo que en este caso lo que vamos a hacer al final es realizar una suma que nos va a permitir calcular el perímetro de este triángulo que vamos a dibujar. Aquí tenemos uno de los lados. No importa realmente cómo sea la forma del triángulo. Simplemente tenemos que saber que tiene tres lados. Y lo que voy a hacer es calcular la distancia de este lado, que sería de A a B. Voy a también a encontrar la distancia de este lado, que sería C a B, y la distancia de este lado, que es de A a C. Es decir, tengo que encontrar tres distancias que corresponden a los tres lados del triángulo. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer, aquí vamos a agregar la distancia C. Aquí un segundo. Listo, aquí tenemos el punto C. Y vamos a calcular, en este caso, la distancia del punto A a B. El punto A tiene de coordenadas menos 3, 3 y el B 2, menos 8. Para este caso voy a elegir entre los dos cuál quiero que sea x1, y1, x2, y2. Simplemente lo hago así para que sea rápido, x2, y2. Y simplemente voy a calcular esa distancia entre esos dos puntos para obtener un lado del triángulo. Tengo que hacer eso para los tres lados y al final lo único que tengo que hacer es sumarlos para encontrar el perímetro. Recordando que el perímetro simplemente es sumar lado más lado más lado. Entonces calculamos otra vez la distancia, que es igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esta fórmula la vamos a utilizar porque, como se observa, son rectas que no son paralelas ni al eje X ni al eje Y. Entonces calculo otra vez. Tenemos que vaciar la información. X2 es 2, X1 es 3. Recordando que el menos que acabo de poner es de la fórmula, no del número. Luego ponemos más. Y2 es menos 8, menos de la fórmula. Y el 3, que como no tiene signo, lo coloco así. Listo, entonces procedemos a hacer la suma de adentro. 2 menos 3 me da menos 1, esto al cuadrado, más menos 8 menos 3 me da menos 11, esto al cuadrado. Y continuamos con las potencias. Menos 1 al cuadrado es 1, es decir, menos 1 por menos 1 me da 1. Y 11 al cuadrado es lo mismo que nos salió en el ejercicio anterior, es 121. Por lo tanto, la distancia que estamos calculando, que es de A a B, es raíz de 122. Ok, pero como tenemos que encontrar la distancia, hay que sacarle la raíz a ese 122. Por lo tanto, raíz de 122 es 11.04 unidades. Listo. Entonces ya tengo esta distancia. Esta distancia es de 11.04 unidades. Me falta obtener la distancia de A a C y de C a B. Y al final lo único que tengo que hacer es sumar esas distancias. Tenemos entonces el cálculo de la distancia del punto B al punto C. Escogimos ahí x1, y1 al punto B y x2, y2 al punto C. Aquí lo único que cambia y con lo que hay que tener cuidado es justo en esta parte, porque como tiene signo negativo S-8, lo tenemos que colocar con todo y el signo, ¿sí? Este signo es de la fórmula, este signo es del número menos 8. Cuando tenemos dos signos encontrados se multiplican, menos por menos me da más, y de este lado nos queda menos 2 más 8, el cual nos da una resta. Menos 2 más 8 es
6 al cuadrado me da 36 y todo lo demás es el mismo procedimiento. Al final nuestro resultado es de 7.81. Este resultado de aquí es 7.81. Calculamos entonces del punto A al punto C. El procedimiento del punto A al punto C para encontrar esa distancia sigue siendo la misma porque es una recta que no es paralela ni al eje X ni al eje Y. Y al final tenemos como resultado 5 unidades. Entonces, esta distancia de aquí es 5 unidades. Lo único que resta para encontrar el perímetro, recordando que el perímetro en el triángulo es lado más lado más lado, tenemos que hacer esa suma que es 5 más 11.04 más 7.81. Eso nos da como resultado 23.85 unidades. Y así es como resolvemos este problema.